Vivir la vida que sueñas no es algo imposible, por el contrario, por algo y para algo sueñas lo que sueñas. Y uno de los propósitos principales de la existencia es que tú liberes tu mente, conectes con tu esencia, para que puedas así activar el poder infinito que tienes a tu disposición para manifestar la vida que tú verdaderamente quieres experimentar. Esta es una de las misiones de este juego creativo de conciencia que es la vida misma. Por eso es que hoy te quiero compartir 10 hacks o 10 realizaciones que te pueden ayudar a liberar tu mente y a recordar quién eres para poder empezar así a activar ese poder creativo a conciencia. Primero, recuerda que eres el espíritu infinito teniendo una experiencia humana temporal. Esta realización lo cambia todo, porque esta realización es la que impulsa ese despertar a esa esencia, es lo que impulsa esa expansión de conciencia que nos permite reconocernos como lo que verdaderamente somos, porque cuando pensamos que somos únicamente el humano temporal que estamos experimentando, muchas veces nos sentimos frágiles, efímeros y limitados de una u otra forma. Pensamos que todo lo externo influencia nuestro estado interno en vez de reconocer que es al contrario, porque cuando despertamos a esa esencia infinita que es de por sí la fuente ilimitada, reconocemos que no somos efímeros, que no somos frágiles, que no somos temporales y que es nuestra conciencia la que influencia la realidad material que estamos experimentando. Así es que podemos empezar a alinearnos internamente a lo que queremos activar en nuestra experiencia. Y esto nos permite liberarnos porque ya no nos sentimos atados a las circunstancias, sino que reconocemos que absolutamente todo en la vida que estamos experimentando de una u otra forma responde a nosotros, a quienes pensamos que somos y a nuestro estado de conciencia. Así que el entender este hack y el integrar esta realización lo cambia absolutamente todo y es el impulso más grande que podemos generar en esa expansión de conciencia que es la que nos permite poder conectar y reconocer nuestro verdadero potencial. El segundo hack es: activa tu poder creativo al utilizar tu imaginación a tu favor. Este segundo hack está conectado al primero porque al recordar lo que eres es que puedes empezar a utilizar tu imaginación a tu favor para empezar a moldear la realidad como tú quieres, al tú alinearte internamente a esa realidad. Es decir, tú transformas tu mundo interno y esa transformación interna es la que se refleja en la realidad que estás experimentando, porque la realidad que experimentas está creada de manera continua a través de la imaginación, lo sepas o no. Absolutamente todo lo que existe porque alguien lo creó con su imaginación, porque alguien lo visualizó, porque alguien lo enfocó. Desde el campo cuántico, donde ya están latentes todas las infinitas posibilidades, es que tú focalizas las experiencias y las creaciones que terminan siendo parte de tu realidad. Por eso es que es tan importante que tú seas consciente de tu conciencia, porque muchas veces estás utilizando el poder de tu imaginación sin saberlo para construir realidades de las cuales después quieres huir, para construir realidades que de una u otra forma son limitantes o que de una u otra forma reflejan son tu inconsciencia más que el poder de tu conciencia. Por esto es que nuevamente es tan importante el hacer consciente el inconsciente o el iluminar las sombras o el sanar los traumas, porque únicamente cuando tú haces consciente el inconsciente, cuando tú iluminas las sombras y cuando tú sanas los traumas, es que puedes reconocer cómo y desde dónde estás activando ese poder de tu imaginación para focalizar absolutamente todo en tu experiencia. Entre más conscientes somos de nuestra conciencia, más podemos utilizar ese poder creativo ilimitado a nuestro favor, siendo precisamente conscientes de qué es lo que estamos enfocando. Por esto es que es tan importante también que tú aprendas a conectar con ese poder de la imaginación desde la inspiración en cada instante presente, para que así, en vez de dejarte llevar por lo externo, transformes lo externo a través de ese mundo interno. La imaginación está completamente conectada al tercer ojo, a la intuición. Es a través de tu intuición y de activar tu tercer ojo y utilizar el poder de tu imaginación, de la visualización de manera consciente, que puedes activar ciertas frecuencias que terminan revolucionando tu existencia, que terminan permitiéndote construir la vida que tú verdaderamente sueñas. El tercer hack es: cada vez que tengas miedo, crúzalo en vez de ceder ante él. Yo siento que este es uno de los hacks más importantes en esta experiencia, porque muchos se acostumbran a ceder ante el miedo. Muchos piensan que
cuando tienen miedo quiere decir que tienen que parar, que tienen que dejar de hacer lo que quieren hacer, que tienen que paralizarse y ceder ante el miedo. Pero lo que pasa es lo siguiente: cada vez que tú cedes ante el miedo gana poder sobre ti. En cambio, cada vez que tú decides cruzar el miedo, tú le ganas y vas recuperando ese terreno interno que de una u otra forma el miedo había ocupado. Este hack tal vez es uno de los que más ha transformado mi propia experiencia, porque cada vez que yo siento miedo, en vez de paralizarme, lo tomo como una señal para activarme y cruzarlo de manera consciente. Y así es que he ido recuperando ese terreno interno y he ido pudiendo activar mi poder a conciencia de manera cada vez mucho más expansiva, porque ya no me limita esa voz que me dice o que no soy capaz o que no puedo o que estoy en peligro. Cada vez que aparece el miedo es una oportunidad para empoderarme un poco más, y eso es lo mismo que tú puedes hacer. Por eso es que yo siento que este hack es uno de los más importantes que ustedes pueden integrar de manera consciente, porque muchas veces se paralizan y dejan de activar su poder simplemente por obedecerle al miedo. En cambio, si recuerdan que este es un videojuego de conciencia que obedece a la conciencia, al observador y por ende a ustedes, pues empiezan a utilizar absolutamente todo lo que pasa como una señal. Así es que ganan la batalla y se convierten en las versiones más empoderadas e invencibles de ustedes mismos. Cuarto, no te tomes muy personal la vida. Recuerda que es un videojuego de conciencia y que entre menos personal te la tomas, más puedes vivirla a full potencia. Cuando nos tomamos muy personal la vida, nos tensionamos, la mente se nubla, dejamos de conectar con la inspiración y lo que pasa es que nos volvemos el efecto de la causa en vez de ser la causa del efecto. En cambio, cuando dejamos de tomarnos muy personal la vida, volvemos a ser como niños, que es el estado más elevado en el cual podemos experimentar nuestra vida, porque cuando volvemos a ser como niños nos relajamos, conectamos con nuestro poder creativo, con la inspiración, vivimos en presencia a conciencia, explorándolo todo y sabiendo que no hay límite en realidad. Fíjense que los niños de por sí, al precisamente no tomarse muy personal la vida, viven a través de su imaginación, viven de adentro hacia afuera, que esa es una de las formas más elevadas de poder experimentar esta vida, porque cuando nos tensionamos dejamos de ver con claridad y al darle demasiada importancia absolutamente a todo, dejamos de reconocer las infinitas posibilidades que tenemos a nuestra disposición en cada instante presente. No hay límite alguno en este juego, pero para poder vivirlo de esta manera debemos reconocerlo como el juego que es. Ahora, esto no quiere decir que no lo vivamos de la manera más elevada posible, esto no quiere decir que no respondamos de manera consciente ante lo que pasa, esto no quiere decir que dejemos de vivir en integridad, esto no quiere decir que dejemos de ser nuestras mejores versiones, ¿no? Esto no quiere decir que dejemos de reconocer lo que es correcto y lo que es incorrecto y tomemos una posición al respecto. Esto lo que quiere decir es que podemos activar nuestro máximo poder y vivir de la manera más consciente posible al dejar de tensionarnos, al tomarnos tan personal absolutamente todo. Recordemos que desde el estado de relajación y de calma es que se logra conectar con ese máximo estado de conciencia y por ende es que se logra activar el máximo poder de adentro hacia afuera. Quinto, conecta con tu propia sabiduría reconociendo que tú eres el gurú y maestro de tu propia existencia. Hoy en día, a través de la programación de las religiones y del New Age, se ha generado una tendencia que hace llevar a la mayoría de la población a pensar que el gurú y el maestro está afuera, a pensar que tienes que buscar esa sabiduría en alguien más, a pensar que alguien más tiene que auditar tu vida y decirte si estás en lo correcto o no, cuando en realidad el único maestro y gurú de tu vida lo encuentras adentro, eres tú. Y cuando digo eres tú, no me refiero necesariamente al personaje humano que estás experimentando, sino que me refiero a la sabiduría de la fuente primordial que ya vive en ti, al tú de por sí ser un fractal de la fuente primordial de vida. La vida cambia de manera radical cuando dejas de buscar afuera ese conocimiento y emprendes el único camino real a la iluminación, y digo iluminación entre comillas porque ese concepto también se ha distorsionado muchísimo a través de tantas programaciones. Es al conectar contigo y permitirte encontrar tu propio flow. Ese es el verdadero camino a esa iluminación. Es al tú recordar que tú eres el maestro y el gurú de tu existencia. Por eso es que nosotros tenemos la intuición, por eso es que tenemos la glándula pineal, por eso es que tenemos la conexión con nuestro corazón, porque es que es a través del conocimiento integrado que llegamos a la sabiduría.
Es por eso que el conocimiento nos hace libres, pero ese conocimiento únicamente se vuelve real y termina convirtiéndose en sabiduría cuando nosotros lo integramos de adentro hacia afuera al recordar que nosotros somos los gurús y los maestros de nuestra propia existencia. Ahora, esto no quiere decir que tú no puedas aprender de los demás, esto no quiere decir que no te puedan inspirar los demás, esto no quiere decir que no puedas ir integrando diferentes piezas del rompecabezas a través de lo que comparten otros humanos. Pero lo que sí quiere decir esto es que tú sabes que nadie más es tu guía más que tú mismo y que entre más te permites conectar contigo, con tu alma, más puedes ir encontrando tu propio camino, porque nadie más conoce verdaderamente cuál es el camino que tú viniste a transitar. Sexto, vive a través de tu propia autoridad, que es en realidad la única autoridad que existe en tu vida. Nadie tiene autoridad sobre ti porque la única autoridad que existe en tu vida es la tuya. Este hack está directamente relacionado al hack pasado, porque al tú ser el gurú y el maestro de tu propia existencia, también reconoces que tú eres tu propia autoridad. A través de los múltiples hechizos del sistema se ha generado esa distorsión que te hace pensar que la autoridad está en los gobiernos o que la autoridad está en las instituciones o en las corporaciones o en cualquier tipo de figura a la cual tú le has cedido tu poder a través de la idolatría. Pero estos roles y estos personajes no tienen autoridad sobre ti, aunque la sociedad te haga pensar que eso sí es así. Y cuando descubres que tú eres tu propia autoridad, dejas de obedecer a ciegas ante las imposiciones externas, ante las opiniones o creencias, y empiezas a filtrarlo todo a través de tu propia lupa. Empiezas a cuestionar y a discernir y a reconocer qué es lo que tú tienes que hacer y cómo es que quieres hacerlo, precisamente al volver a entregarte el poder, al reconocer que tú eres la autoridad de tu propia experiencia. Séptimo, sigue tu intuición por encima de cualquier otra cosa. Es tu brújula. Este hack está unido a todos los anteriores, porque es a través de tu intuición que tú reconoces que tú eres tu gurú, que tú eres tu maestro, que tú eres quien tienes autoridad sobre ti, que tú eres el espíritu infinito teniendo una experiencia humana, que tu imaginación es el máximo poder y que tú puedes transformar tu existencia de adentro hacia afuera. La intuición es el susurro del alma que te guía para que te alinees al camino más elevado y para que vivas a través de tu misión, para que tú descubras tu propio camino. Es la voz que te ayuda a definir tu propósito para que puedas vivir a través de él y te encuentres cada vez más con quien tú realmente eres. La intuición es la brújula que te lleva de vuelta a casa, a tu corazón, al punto céntrico de singularidad desde donde puedes ver con claridad y activarte en armonía y coherencia por el más alto bien a través de tu intención. Y lo que pasa con la intuición es que muchas veces no la logramos oír bien por todo el ruido que oculta la programación, por todo ese ruido mental. Es por eso que es tan importante salir de la hipnosis al ser consciente de tu conciencia, al vivir en presencia, para dejar de perseguir esas tormentas mentales y permitir que surja con claridad ese susurro del alma, o permitirte que tú reconozcas esa voz, que de por sí es la voz que primero se oye, es el impulso que primero se siente. Octavo, la vida de por sí no tiene un propósito, tú eliges el propósito de tu vida. Se habla mucho del propósito y lo más increíble es que la vida no tiene un propósito en específico establecido para todos. Lo más increíble es que tú defines el propósito de tu existencia y eliges si quieres vivir a través de ese propósito o no. Y vivir una vida con propósito a propósito es lo que te permite tener un norte claro, un norte que te permite mantenerte alineado a tus principios y a tu visión, y que de por sí es uno de los impulsos principales que focaliza tu poder creativo. Y el propósito no necesariamente tiene que ser querer llegar a un destino o querer crear esto o aquello. El propósito puede ser vivir a través de una intención, vivir alineado a tu integridad, vivir una vida en expansión, obedecerle únicamente a tu inspiración. El propósito lo defines tú, pero cuando vives una vida sin propósito es muy fácil que te dejes llevar por absolutamente todo sin poder reconocer desde dónde vienes y hacia dónde vas. El propósito de una u otra forma puede ser visto como esa intención, sino que es una intención como mucho más expansiva que dirige el rumbo de tu vida. Así es que ya no te dejas llevar por cualquier tipo de corriente, sino que le das el poder a tu corazón, a tu visión, a tu intuición y a tu alma en cada instante presente. Mi propósito, por ejemplo, es vivir una vida coherente, libre, expansiva, íntegra, revolucionaria y activar mi poder creativo convirtiéndome en una fuerza inapagable de la naturaleza por el bienestar más alto de todas las partes. Es un propósito muy expansivo.
que abarca muchísimas otras cosas, pero es lo que me permite mantenerme clara en esa visión y en esa conexión con mi corazón, alineándome siempre a esa intención. 9. Recuerda que no hay nada imposible. Confía en ti y permítete crear la vida que sueñas. Absolutamente nada es imposible. Lo que termina siendo posible en tu vida lo definen las creencias que generan los paradigmas que estructuran tu realidad. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con claridad en el experimento de la doble rendija, que si no lo han visto, los invito a que lo busquen para que entiendan de qué se trata. El experimento de la doble rendija precisamente nos muestra cómo la realidad es una ilusión óptica creada por nuestra conciencia enfocada, cómo la realidad obedece a nosotros, al observador, cómo lo que es manifestado del campo cuántico es el resultado de los pensamientos y la vibración de cada humano, de cada punto de observación, de cada punto de conciencia. Y digamos que el escenario colectivo que experimentamos todos juntos de una u otra forma obedece a la conciencia colectiva de todos los que compartimos este nivel del juego, este plano de existencia. El escenario al que le llamamos Tierra es el resultado de todas las mentes de todos los que habitamos este plano. Pero la realidad individual subjetiva que tú estás experimentando, pues obedece es a tu propia conciencia, a tu propia vibración, al concepto que tú tienes de ti mismo. Así que para vivir la vida que sueñas, primero debes creer que es posible. Segundo, debes convertirte en esa realidad al alinearte de adentro hacia afuera a la frecuencia que habilita esa realidad. Pensamiento más emoción, más palabra, más acción, igual vibración, igual realidad. Y el 10º hack es: deja de buscar aprobación en los demás o en la sociedad para ser quien eres. Cada vez que buscas aprobación en los demás, estás cayendo en las cajas de sus creencias limitantes y por ende estás limitando tu propio potencial creativo. Tú no necesitas la aprobación de nadie para tú ser lo que quieres ser o para tú crear lo que tú quieres crear. La única aprobación que tú necesitas es la de tu propia conciencia. Por eso es que de una u otra forma, para poder manifestar lo que tú quieres, tienes que vencerte y convencerte. Vencer esa voz que te dice que no es posible y convencerte de que tu visión va a ser una realidad. Y a la vez, cuando estás buscando la aprobación de los demás, caes en las trampas de la inconsciencia, porque muchas veces tú reflejas en los demás esos miedos, esas carencias. En cambio, cuando vas hacia adentro y conectas con la única aprobación que debe existir, que es la tuya, pues empiezas a liberarte, porque cuando vas hacia adentro puedes eliminar esos bloqueos de inconsciencia y puedes conectar con el verdadero potencial que está en ti, porque es que la inspiración viene de tu corazón, de tu alma, que es la que te guía a manifestar y a construir la vida que tú verdaderamente quieres y sueñas. Y para esto tienes que expandir tu conciencia y dejar de filtrarte a través de las experiencias de los demás, porque nadie sabe qué es posible en tu realidad. Lo que es posible en la realidad del otro obedece a sus creencias. Así que si alguien te dice que no es posible, es porque está haciéndole caso a sus propias creencias limitantes. Y si tú le haces caso a lo que esa persona te dice, pues tú estás cayendo en la cárcel en la cual vive esa persona, más que permitiéndote liberarte para poder activar tu verdadero poder creativo. Cada humano está en su propio camino y ese camino es único, individual. Es una expresión del infinito mismo. Y puedes mirar a los lados desde la inspiración, desde la admiración, pero sin compararte y sin buscar aprobación, porque cuando lo haces comparándote o buscando aprobación, estás cayendo en una de las telarañas más grandes, que es la que mantiene a la mayoría de la población viviendo realidades que no quieren vivir. Por eso es que es tan importante salir del hechizo del que dirán, para que tú actives tu verdadero poder creativo a conciencia, para manifestar la vida que tú verdaderamente quieres por el bienestar más alto de todas las partes. La sociedad vive en la prisión de las tendencias que llevan a muchos a querer parecerse para intentar encajar, cayendo en moldes donde no deben estar. Solo tú puedes sentir y obedecerle al llamado de tu alma. Solo tú puedes ir hacia adentro y a través del autoconocimiento liberarte de lo que no eres y descubrir todo lo que verdaderamente puedes ser. Espero que estos 10 hacks te hayan permitido llegar a un estado más profundo de conexión contigo, para que así recuerdes quién eres y empieces a utilizar tu poder creativo para manifestar la vida que tú verdaderamente quieres por fuera de la jaula. Espero que estos 10 hacks te hayan permitido llegar a un estado más profundo de conexión contigo, porque de eso también se trata la apertura de la nueva tierra, de que cada uno de nosotros empecemos a utilizar nuestro poder creativo a conciencia para crear la vida que soñamos por fuera de la jaula. Si te gustó este video, te invito a que le pongas like, a que lo compartas y recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Gracias por estar acá.